clasificación o de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Estamos encontrándonos para iniciar este diálogo. Saludos a nuestros amigos de la 920 AM y de Democracia TV que nos siguen, pero además saludos a nuestros seguidores en el Facebook Live, a quienes les debo agradecer realmente el seguimiento al programa en esta red social, ha sido muy importante, les agradecemos muchísimo. Está con nosotros ya el señor doctor Diego Delgado Jara, ex legislador, ex candidato a la presidencia de la República, pero un dirigente y socialista, un socialista convencido. Además, había escrito algo que a mí me llamó la atención y le hemos pedido que venga a reflexionar sobre el tema, un fraude electoral, entre signos de interrogación, cómo se puede haber dado esto, cuál es su visión del proceso electoral. Vamos a conversar con Diego Delgado Jara. Diego, bienvenido, buenas tardes. Una primera apreciación. Usted veía que el proceso se iba a concluir como ha concluido este 19 de febrero con una segunda vuelta, el balotaje que dicen en otras partes, esta segunda ronda de elección presidencial y los resultados de la asamblea. Una primera evaluación de lo que ha sido este proceso. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un agradecimiento a la invitación. Yo tenía la apreciación, es mi punto de vista, de que probablemente quienes iban a ser finalistas iban a ser entre el señor Guillermo Lasso y Cynthia Viteri y Paco Moncayo, entre los tres. Entre los tres. ¿No encontraba nunca al licenciado Moreno? No, yo creo que realmente ellos no tenían para llegar al 20%. Esa es mi apreciación. Pero además de eso, el Frente de Defensa Nacional, que es un colectivo de gente de distintas corrientes ideológicas y políticas, que funciona desde la ciudad de Cuenca y tiene un equipo de investigadores de primerísima calidad, de ingenieros y de arquitectos. Coordina una arquitecta de muchísima experiencia en este campo, me refiero a la arquitecta Mónica Pesantes. Se hizo una investigación absolutamente cuidadosa desde el año 2009. Nosotros tenemos la impresión que desde el 2009 existieron procesos absolutamente turbios. Por eso usted recuerde usted lo que pasó en el 2009. ¿La pena tener a los miembros del Consejo Nacional Electoral vinculados políticamente? Mire, en el año 2009 hubo el famoso caso de Digital Team, las 221 computadoras con 221 digitadores, que encontraron a los 12 días después de las elecciones. Un centro paralelo. El centro secreto clandestino que el propio vicepresidente, el señor economista Carlos Cortés, en una entrevista en el diario El Comercio del domingo 10 de mayo del año 2009, dice que él no sabía. Pero esto funcionó en Guayaquil, en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en el sector de La Garzota, y descubrió eso Cynthia Viteri con el señor asambleísta candidato en esa época, el doctor Enrique Herrería. Ellos descubrieron. La elección fue el 26 del mes de abril. 12 días después, el día 8 del mes de mayo, descubrieron. Eso es regular. Es regular que todo vaya a las juntas intermedias. ¿Por qué no se permitió lo que siempre ha habido aquí? Aquí ha habido un conteo manual y los resultados se han tenido en 3-4 horas. ¿Por qué se cambió eso? Ese método de la contabilización manual tiene, por ejemplo, Alemania y tiene Holanda. El hecho de desaparecer todo, subsumir en las juntas intermedias, es uno de los mecanismos que tiene México para 5 procesos electorales pero ahora fraudulentos. Ya le quitaron las juntas intermedias. Pero teóricamente, porque existen muchos otros graves problemas que le podemos nosotros demostrar. Mire usted, tenemos aquí las cifras y me voy a permitir leer, yo casi que ya me sé de memoria, pero para no equivocarme la cantidad exacta. Por ejemplo, ¿cómo es que en Pichincha hay más de 250,000 votantes adicionales a lo que significa el padrón electoral?
Es decir, me refiero, el padrón electoral debe hacerse de acuerdo al artículo 25, numeral 15 del Código de la Democracia, en base a todas las instituciones o entidades que están especializadas en lo que tiene que ver con el sector poblacional, los datos estadísticos, y es el eje, el INEC, pues. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, no el Registro Civil. No, perdóneme, toda la contabilidad del país, toda la planificación, el desarrollo del Ecuador, el Secretario Nacional de Planificación y la Secretaría lo hace a través del INEC. Sí. La repartición de la plata de municipios, consejos provinciales con el INEC. La planificación del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio del Interior, de la Seguridad Social, todo es el INEC. Pero el padrón electoral que hizo ahora el Consejo Nacional Electoral prescinde del INEC. Pero además... No siempre se ha hecho con el registro civil. No. Y perdóneme, la ley es muy clara. Ya. Están, incluso aunque hubieran eso hecho en alguna otra oportunidad, eso viola la ley. Artículo 25, numeral 15. Y también el artículo 28, que utiliza el plural y dice será el registro civil o las entidades que se dedican a aquello. Pero además yo quiero recordarle algo. El número de votantes, y esto lo denunciamos aquí justamente en Radio Democracia, en el caso de la provincia de Pichincha, porque esto hemos denunciado en el Guayas, hemos denunciado en el Azuay, en las emisoras del Oriente, en todo lado. Mire, resulta que de acuerdo al INEC, esto está todo documentado, y aquí está un estudio pero completísimo que hizo digamos, el cuerpo técnico del Frente de Defensa Nacional. Verá, mire usted, aquí tiene usted los datos de los ecuatorianos que tienen derecho a votar de acuerdo al INEC. 11.118.306. Yeah. Eso es de acuerdo al INEC. Pero el Consejo Nacional convoca a 12 millones. A 12.735.792. 1.600.000 más. 1.617.000. El que tenga duda puede revisar. En el caso de los datos del INEC, en el documento que se llama Proyección por Edades, Provincias 2010-2020, y está esto en www.ecuadorencifras.gov.es, proyecciones poblacionales. Y la información con la que convoca finalmente el Consejo Nacional Electoral se puede ver Elecciones Generales 2017 en la página 22 de las 74 que tiene el documento. Se puede encontrar en www.cne.gov.es, raya vertical, raya vertical, opción igual com. Mire, primero, ¿dónde están las fuentes? Segundo, los 12.735.000. ¿Dónde incrementaron ese 1.700.000? Porque ellos dicen que se han basado en los datos del registro civil. Claro. Pero eso no es objetivo y le podría dar siquiera unas 5 objeciones sobre el caso del registro civil, donde además ellos tienen, al igual que el Consejo Nacional Electoral, 96 millones de documentos o carillas que fueron digitalizadas en un contrato que lo hizo el señor ingeniero eléctrico, recuerde, Paulo Rodríguez Molina, en el mes de noviembre, en octubre del 2010, y que fue motivo de objeción de la Escuela Politécnica del Litoral, porque señalaron que había ahí irregularidades y una trampa. Y cuando Controsa, que es la empresa que ganó el concurso, Controles Sociedad Anónima, supuestamente de Uruguay, en el capítulo de experiencias pone Digital Team, la misma empresa que es la que estuvo en el proceso irregular del 2009. Claro, sí, señor. Tengo aquí toda la documentación, pero por razones de tiempo quiero decirle una cosa. Por favor. Si es que son 12.735.000 los ecuatorianos, en el Ecuador, en los últimos lustros, el número de personas mayores de 16 años equivalen al 65.58% del total. 65.58. Por lo tanto, si es que ese 65.58 son 12.735.000, el Ecuador, para tener esa cantidad de mayores de 16 años, debe tener 19.420.238. Y no hay. No existen. Ahora, en el mes de enero salió que el Ecuador tenía, de acuerdo al INEC, en las tomas de pantalla, 16.450.000. Pero hay una cosa adicional. En el proceso electoral del 2013 también hubo, desde mi punto de vista, mi opinión, mi convencimiento es que hubo fraude. No tenían nunca los 100 asambleístas. Y esos 100 asambleístas necesitaban
precisamente para imponer una modalidad de legislación represiva y para despojarle al país de toda su riqueza. Mire usted, con la legislación del 2013, ahí coronan ¿qué cosa? La entrega de todo lo que es el sector petrolero, todo lo que es minas del Ecuador está entregado, todas las minas de oro, empezando por las 3 minas de la Azuay, el caso de Quinzacocha o Tres Lagunas, que ahora el gobierno llama Loma Larga, la mina Gavi, la mina Río Blanco, la mina que se llama justamente Fruta del Norte, que le entregan a la Lundin Gold, que dice que va a invertir 1.000 millones, pero que la propia vicepresidencia y el Ministerio de Recursos señala de que va a sacar 10.700 millones, porque en esa mina que le entregan a la Lundin Gold resulta que hay 9.800.000 onzas de oro y más de 15 millones de onzas de plata. Entonces, si uno va viendo, además, ¿qué están entregando? Las minas de cobre, igual. Usted encuentra entonces la relación de la necesidad de copar la Asamblea con estas... Pero absolutamente es un proyecto de desnacionalización total del Ecuador. Pero es la Revolución Ciudadana. No, señor, Diego. perdóneme, yo le hago una reflexión o dos reflexiones. Una, en el año 2007 eran o no más fuerte Alianza País. Allí estaba además Alberto Acosta, ahí estaba el padre Fernando Vega, ahí estaba Gustavo Darquea, estaba César Rodríguez, estaba María Paula Romo. Había una cantidad de personalidades, ¿sí? Sí, sí. Y tenía más fuerza. Allí sacaron 80 asambleístas. Se divide, se va. Los mejores cuadros de Alianza País, pienso yo, los mejores, los que mejor capacidad de reflexión tuvieron sobre a dónde están llevándoles, se separan ellos. El sector campesino indígena toma distancias y sacan 100. ¿Cómo es que sacan 100? Bajaron al 61% y de todas maneras sacaron 100. Sí. Pero espérese un ratito, no solo eso. 100 asambleístas les permite las reformas constitucionales. Claro. Les permite, por ejemplo, hacer la reforma del artículo 158 para dar lo que llaman una política de defensa de la integridad, de defensa integral, para utilizar Fuerzas Armadas en actos de represión interna, que realmente eso no es una política que le permite, en estricto sensu, el artículo 158 del texto original de Montecristo. ¿Qué serán, estalinistas convencidos? No, señor, este proyecto no es estalinista. Este proyecto, a mi modo de ver, es un proyecto que tiene mucho de fascista. El Führer, el que tiene el control total de la República, ¿quién es? ¿Quién maneja aquí todo absolutamente en el Ecuador? Yo le voy a permítame hacerle una pequeña preguntita, sí, claro. Francisco, mire. Dígame usted de quién cree que es el siguiente pensamiento. ¿Es del señor Alexis Mera, del doctor Alexis Mera? ¿O cree usted que esto es del señor presidente Rafael Correa? Es un pensamiento que debe haberlo oído usted. Sí. Dice, dentro del... A ver, es una frase que realmente llama la atención. Alguna gente dice que este es un modelo estalinista. El estalinismo, ¿sí?, no entrega la riqueza de los bienes. Tiene una dictadura, pero que no entrega. El estalinismo jamás entregó. Yo he sostenido y lo de las multinacionales, la entrega, eso lo hacía Hitler. Un estalinismo así medio... No, ahí hay un matiz, ¿no? Una cantidad de cosas. Mire la siguiente idea. La mejor política es el temor. La crueldad impone respeto. Los hombres podrán odiarnos, pero no queremos su cariño. Solo queremos su odio y que nos obedezca con absoluta sumisión y sin chistar, acorralados por un pánico irresistible, que es un poco la legislación que han pretendido aquí hacer. ¿De quién cree que es este pensamiento? ¿No es de Stalin eso? No, de Henry Himmler, del jefe de la Gestapo, señor. Es la Gestapo. ¿Cómo es que en el Ecuador a los presos les ponen un sello con la esvástica? ¿Ah? ¿Quién puso un Twitter que decía Heil Hitler y que reclamó el movimiento de Simón Wiesenthal? ¿Se acuerdan? Sí, dicen que era supuesto chiste contra el doctor Hurtado. Ese chiste de poner Heil Hitler no hace ningún presidente del planeta. El control total de todos los poderes, eso lo hizo Hitler. ¿Cómo se tomó todos los poderes Hitler? Con un golpe de Estado parlamentario, se apoderó de la Asamblea en las elecciones del día 5 de marzo del año 1933. Fue la Asamblea, sí. Claro, con la Asamblea hizo todo. Cambió toda la estructura. ¿Qué es lo que hizo Mussolini, que fue antes que Hitler? El día 6 de abril del año 1924. Se apoderó de la Asamblea de Italia y hay una famosa denuncia, recuerde usted, de varios legisladores, sobre todo socialistas, ¿sí? Y ellos fueron los que demostraron cómo se hizo el fraude en esa época con los grupos como las Squadristi, los Faccio di Combattimento. Ahora lo hacen con el sistema computarizado, pues.
Este es un nuevo instrumento, pero Diego, cuando se habla del fraude, y le hemos escuchado al propio señor presidente de la República decir que él también cree que ha habido un fraude. Perdóneme, y resulta que su paisano, el señor doctor Serrano, ya presente y dice que sí, Pueden decir entonces, todo, ellos tienen todo en las manos. Dígame que no tienen, pues. ¿Quién hace las papeletas? Pero ¿cómo configuramos? Ya vemos que teóricamente es que aquí, revisamos desde el siglo es que pasado, no es el problema. pero ¿cómo se configura? Porque decir un fraude también... No, y que yo le voy a demostrar, yo le quiero demostrar, mire, ¿sí? Yo le demuestro documentadamente, no estoy hablando de memoria. Esto no puede ir al propio Tribunal Electoral. ¿Cómo va a ir? ¿Para qué? Es perder el tiempo. Hemos dejado en la Comisión Nacional Anticorrupción, aquí está la firma de Jorge Rodríguez y un grupo de personas serias. Mire usted el número de electores adicionales, cantidad exacta. En Guayas, 283.715 votantes adicionales a los que tenía el INEC. Ya. ¿Sí? En el caso de Pichincha, por ejemplo, 250.783. Entonces yo podría con 250.000 discrecionalmente en los 4 distritos distribuir. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que personalidades como la de Pablo Dávalos, la de Gonzalo Ortiz, el propio Santiago Guarderas, que ha tenido una presencia social importante, ¿cómo es que ellos no pueden acceder? No alcanzan. Es decir, siempre pierden. Debería, ¿sí? A ver, en el caso, por ejemplo, de lo que pasó en el proceso anterior, igual. Carlos Vera, fuera. El caso de Leonardo Viteri, fuera. El propio Galo Lara. La gente dijo en la provincia de Los Ríos que él ganó. En la provincia del Guayas también le sacaron, a mi modo de ver, a Luis Almeida. Me llamó la atención que no entre la doctora María Paula Romo aquí y César Montúfar. Claro. Porque tienen esta cantidad adicional que ahora en este proceso es de 1.617.000 de lo que está contabilizado y se puede probar. Porque hay datos como por ejemplo que presentó Medardo Oleas, él dice que es casi 1 millón más, porque son personas que salieron, el caso de personas extranjeras que no tienen los 5 años de permanencia y habrá que ver si tienen más de 16 años y si solicitaron además. Mire, provincia de la Suay, 103.188. Ese es el padrón, esa es la cantidad adicional a los datos del INEC. Espérese. En el caso de la provincia de Chimborazo, 85.621. En Santo Domingo de los Áchilas, 83.937. En Imbabura, 63.749. En Los Ríos, 73.045. En Cañar, 63.779. En El Oro, 62.402. En Loja igual. Y Diego, en la provincia de Cotopaxi son 60.929. Diego, pero un fraude para perder. Perdóneme. ¿O no? No, han señor. ganado la mayoría. Perdóneme. Tienen la asamblea en sus manos. Es decir, está el poder en manos de ellos, está en manos. Perdóneme. Total. Cuando hicieron las listas de Alianza País, no entraron gente del propio Lenín Moreno. No. ¿Dónde está María Fernanda Espinosa? ¿Dónde está la señora Tola? No están. El control de la asamblea tiene el presidente Correa. Y la columna vertebral de los asambleístas son los ministros que deberían ser investigados. Ahora resulta que ellos son los grandes fiscales. No, señor, es imposible que ellos tengan la mayoría. Y tener la mayoría lo hemos denunciado desde hace meses. Es la garantía que no habrá fiscalización debida. ¿Por qué? ¿Cree que con esa y le pueden votar al presidente que sea? No importa si es Moreno o Lazo. Mire, cualquiera de los dos. Si el señor Moreno desobedece, lo vota. Lo sacan, pues. Le aplican el artículo 145. Dicen que tiene un problema de salud, está afuera. Perdóneme. Y el señor Guillermo Lazo igual, le pueden sacar. ¿Por qué razón? Porque eso permite el artículo 145. Por eso es que el presidente Correa dice, yo en un año ya vuelvo, pues. ¿Por qué dice eso? Él dice vía la muerte cruzada. No puede, además eso lo hace el presidente. Pero además dice una cosa. Además dice una cosa que es importante y a ver cómo piensa usted sobre eso. Él dice... Va a ser tal el caos que quiebran la República en 6 meses. ¿Cómo no van a quebrar la República con la política que deja el mismo Armando? Y que además de eso, entonces, la muerte cruzada y regresa perdóneme. ¿Es o no es cierto? Óigame esto. ¿A qué regresaría un país quebrado? Es que aquí hay una infamia que tiene que ser denunciado al mundo, no solo al Ecuador. ¿Cómo es que vendieron el petróleo, cientos de miles de millones de barriles
hasta el año 2024. Cuando era parte del directorio de Petroecuador Fuerzas Armadas y quiso hacer una decisión en esa misma línea, el gobierno de Fabián Alarcón, Fuerzas Armadas dijeron, no señor, usted tiene que gastar la plata de su periodo. Y lo mismo, ahora le sacaron a las Fuerzas Armadas del directorio. Gustavo Novoa, me acuerdo. Igual, no permitían Yepes, aquello. Como presidente del Banco Central dijo no se puede. Perdóneme, ¿cómo es que está vendido hasta el año 2024 el petróleo? ¿Cómo es que está entregado todas las minas? Yo no le acabé de decir, la mina, por ejemplo, Pananza, San Carlos, en Morona, Santiago, para lo que desalojan a la gente de Nanquín. Resulta que esa es la segunda reserva del planeta de cobre. Son 14,000 millones de libras, y lo dijo el propio presidente en en las sabatinas de diciembre del 2012. ¿Cómo es que entregan la mina Mirador y las dos minas estas les dan a las mismas compañías chinas? A la Unifil y a la Tonlindum Ferrous, bajo la apariencia de que le dan a ex Ecuador. No, señor. Y una cosa adicional, la mina Mirador tiene 6,700,000 libras de cobre, pero tiene 3,2 millones de libras de oro, perdón, de onzas de oro, y tiene más de 25 millones de onzas de plata. Y esta mayoría que acaba, o que se supone que debería irse, y que habría que encarcelarles realmente por no haber fiscalizado las cosas, resulta que además crearon la legislación, ¿para qué? La legislación con la que no solo entregan las minas, ¿cómo entregan pues todos los puertos más importantes del Ecuador por 50 años? ¿Cómo le entregan Puerto Bolívar por 50 años a la empresa, justamente a la Ilport, que es de propiedad de la familia Yildirim, del primer ministro del señor Erdogan que vino, y que yo pienso, y mucha gente, que es sociedad del señor Erdogan con el señor Yildirim? Y cómo es que el famoso, un ciudadano, ¿sí?, el sultán de Dubái, se queda de 50 años dueño de lo que es justamente el puerto de Pozorja, que se puede construir con menos de 4 meses de los ingresos de la telefonía celular. ¿Y cómo le entregan a la compañía Gunza de Chile 40 años el puerto de Manta? ¿Y eso que no han alcanzado a vender la propia CNT? Perdóneme. No sé si alguien quisiera dar un centavo por eso, pero yo le hago una reflexión. Mire, ¿quiénes han hecho toda la legislación antinacional? Hay una cosa que además se le está escapando a la gente. Como garantía de la deuda, tranquilamente podrían entregar todas las centrales hidroeléctricas. Lo pueden hacer. Pero están con deuda. ¿Cómo le entregan? No, es con deuda, pero le pueden dar a los propios acreedores, pues. ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo le puedo demostrar eso muy sencillo. ¿Cómo les pagamos? Mire, es que la ley... dice, no les pagamos y no les entregamos para que administren. Sí, señor, lo permite Ya la ley lo permite así. Sí, señor, ya está la ley vigente. Así es. Es la ley justamente orgánica de servicio público del sector eléctrico, que se publicó el 16 de enero del año 2015. Exactamente 15 meses antes del problema del terremoto de Manta, del terremoto de Manabí, de la provincia de Esmeraldas. Allí permite que cualquier compañía estatal, por ejemplo, pueda llevarse cualquiera de las centrales hidroeléctricas del país, y para eso hicieron dos cosas. Le quitaron las acciones a los municipios y consejos provinciales. Por ejemplo, era accionista de la empresa eléctrica Centro Sur, el municipio de Cuenca y la prefectura de la SUAY. Pero ahí el propio prefecto de la SUAY sacó a la venta. ¿Mande? El propio prefecto me parece un error, no debería haber hecho eso, pero en todo caso, a lo mejor fue una medida desesperada ante la otra. Para obtener recursos. Claro, aquí yo quiero además hacer un recuerdo, mire. Se puede entregar además las tierras. Yo le puedo demostrar. En Brasil, cuando se cae la señora Dilma Rousseff, habían 300,000 hectáreas que querían los chinos que les entreguen del estado de Goiás. Aquí, en el Ecuador, mire, este es el registro oficial del lunes 14 de marzo del 2016, del suplemento del registro 711. Y aquí está, dice inversión extranjera. Las empresas públicas extranjeras, ¿quién tiene? ¿La China tiene o no tiene? Claro. Dice, podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales en el territorio nacional. Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, es territorio nacional. Y territorio rural. Y no solamente las compañías estatales. En el tercer inciso del artículo 20, dice, las compañías extranjeras privadas podrán participar de manera directa
o en asocio con compañías privadas, sí, para proyectos agrarios. Quiero recordarle algo. ¿Cuántas hectáreas tiene en Brasil la Monsanto y las empresas que se dedican al cultivo de productos transgénicos? Más de 64 millones de hectáreas. Y en el caso de Argentina, más de 43 millones. Esta legislación, ¿quién hizo? Resulta que los miembros de esta comisión y los que presidieron la misma hoy están reelectos en la Asamblea Nacional, en un proceso absolutamente turbio y no transparente. Pues perdóneme. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Era indispensable entonces que tener una mayoría y hacer lo que sea para tener esa mayoría, y no importa si pierden la presidencia. Le voy a decirle algo. ¿Cómo van a fiscalizar la denuncia que ha hecho Carlos Pareja Iannuzzelli? El señor Carlos Pareja Iannuzzelli denuncia a él de que le entregaron toda la comercialización del petróleo ecuatoriano a compañías extranjeras, sobre todo Petrochina, entiendo, o a través de un intermediario, compañías anexas o vinculadas a ellos. Y dice de que en cada uno de los cientos de miles, sí, cientos de miles de millones de barriles, había una mordida, un descuento de $1 a $4. Así dices, ¿eh? Muy bien. ¿Quién va a fiscalizar eso? Si ahora el asunto de Odebrecht no permite que salga. Por ejemplo, 1, 2, costaba 187... Pero hay una pregunta que Diga. Todo el mundo ha dicho, ¿será de creerle al señor Carlos Pareja, que ha formado parte de esto? ¿No hay un juego ahí de distracción en lo que nos manda? Yo creo que el señor Carlos Pareja está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque además presenta memorándums, presenta copias de los documentos. No está hablando de memoria, primero. Y supuesto el caso de que fuese motivo de duda, ¿por qué no se investigó eso ahora? Desde el año 2009 han sido los negocios, intensivamente me refiero. Sí. ¿Sí? Porque antes ya había. Entonces, ¿qué hizo la Contraloría? ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Qué hizo el conjunto de asambleístas? Los asambleístas les deberían aplicar el artículo 41. El numeral primero, literal B, que dice que los que tienen la obligación de impedir el ilícito y no hicieron nada primero, ahora son autores, no cómplices ni encubridores. El COIP le dice que son autores. Si ellos son autores, tienen que ir presos. Pues. Y resulta que están reelectos. El propio Carlos Pareja dice que les preguntemos si han recibido o no una maleta de billetes. Algunas autoridades, señor, ¿cómo no? No, les pregunta directamente al señor Contralor y al señor Fiscal. Sí, señor. Le dice hasta el hotel. ¿Y quién les en investiga? el Swiss Hotel. ¿Y quién les Por eso, pero no solo eso. Este es uno, perdóneme. De las afirmaciones. Ya, además, la gente que colaboraba directamente con el señor vicepresidente está o no de asambleístas. Por supuesto. No solo eso. Le pueden sacar o no al señor Lenín Moreno. Incluso ganando. Y le dejan en la presidencia al señor Glass. Perdóneme. ¿Es indispensable para Alianza País ganar la presidencia o no? Bueno, allá hay dos cosas para conversar. ¿Por qué? Si el presidente Correa quiere regresar, que ese es su empeño, entonces para ellos les puede resultar mejor de que sea otro sector político que digan, miren, ellos ya manejaron el país y fracasaron. Pero es que aquí hay cosas que tiene que... Mire, permítame acabar la idea que le estaba haciendo relación. Son 24, hasta el año 2024, vendido el petróleo. ¿Entregaron o no todas las minas? Están todas las minas de oro, plata y cobre, todo está entregado. Pero en la ley de plusvalía pusieron en una transitoria de que no pagarán impuestos 4 años. No habrá regalías 4 años. Perdóneme. Entonces, ¿qué van a sacar de la inversión o la entrega de las minas? Que jamás debieron haber entregado. Además, mire, socialista era Allende, Salvador Allende. Salvador Allende recuperó para Chile todas las minas de cobre de Chuquicamata, la mina del Teniente, la mina de la Escondida, todas. Recuperó para Chile, que estaba en manos de la Kennecott Cooper Company y la Anaconda Company. Aquí no. El señor que se dice socialista y que también tiene la técnica de Hitler, pues Hitler también decía que es socialista. Es más, el partido nazi puso la palabra socialismo en el año 1923 y cuando las bases le dijeron, señor, nosotros no les queremos a los socialistas, ¿por qué impusieron que se llame socialista el partido nazi? Dijeron, no, es que la palabra socialismo es una evocación a la solidaridad, sustento de todas las religiones. Y esta palabra hará el papel de jaula que atrapará al pájaro, refiriéndose por pájaro al pueblo alemán, pues. Esas técnicas. Yo le pregunto, aquí, ¿el presidente Correa ha recuperado o ha entregado? Ha entregado, al revés de Allende. No solo eso, Allende recuperó para Chile lo que era justamente
el negocio más importante, el negocio de la telefonía, que estaba en manos de la ITT, Claro. de la International Telephone and Telegraph. Y resulta que aquí en el Ecuador, el negocio de la telefonía celular le dan al señor Carlos Slim. Y dice la señora ministra de la Política, cuando era asambleísta, Paola Pavón, está publicado en el diario El Telégrafo del día viernes 24 de octubre del año 2014, en la página 3, y tengo aquí el recorte. Dice de que el señor Slim gana 2.046 millones. Esos son los ingresos que tiene la empresa América Móvil, que es la que tiene justamente Claro y tiene Porta Celular. Diego, y tienen el doble ¿de qué? De lo que gana Movistar, de los españoles. Son 3.000 millones al año y son 45.000 millones del 2008 hasta el 2023. Diego, le voy a pedir hacer un pequeño corte para regresar. Estamos conversando con el doctor Diego Delgado Jara, ex legislador y ex candidato presidencial, un hombre socialista, con quien vamos a seguir analizando y ver las salidas, en cambio, por dónde encuentra él que puede pasar después de la segunda vuelta electoral. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso para seguir conversando con el doctor Diego Delgado Jara. Diego, ¿qué nos espera entonces? A ver, usted nos ha... Claro, lo que pasa es que usted tiene tal cantidad de información y todo ha hecho un seguimiento que uno dice, a ver, pero ¿cómo le enfrentamos al pueblo ecuatoriano que diga debe tomar una decisión? Hay dos candidatos, Sí, señor. el señor licenciado Moreno, que representa Alianza País, el señor Lazo Concreo, que podría llegar a representar a ese 61-65% de ecuatorianos que ya le ha dicho no al correísmo o Alianza País. Esta disyuntiva, más allá de todo lo que usted dice, ¿qué debe enfrentar? Hay una mayoría, parecería, en la Asamblea de Alianza País, ¿no? Mire, yo tengo la impresión que no está dicha la última palabra de la segunda Ya. vuelta. Por varios ¿A motivos. usted cree que no? ¿Sí? Esta confrontación Primero porque el interna... Consejo Nacional Electoral está en manos de ellos. Yo quiero decirle además que el sistema informático nunca es seguro. No. Incluso el Consejo de Es el Seguridad menos. Nacional de los Estados Unidos y el Pentágono es permeabilizado por los famosos hackers. El señor Snowden, el famoso soldado Manning. ¿Qué demuestran? ¿Por qué Alemania y Holanda no aceptan este procedimiento que aquí le quieren imponer a la fuerza? Cuando le eligieron a Jaime Roldós Aguilera y su binomio el doctor Hurtado, cuando le eligieron al ingeniero Febres Cordero y a su binomio el doctor Blasco Piña Herrera frente al doctor Borja, recuerde que la votación era manual. Sí. Y no La solo eso, sino contabilización. que se sabía en menos de una hora los datos, mesa por mesa, junta por junta. Y se llevaban las copias los que eran de las juntas. Claro. Y no solo eso, habían 7 urnas. Una urna, presidente y vicepresidente. Segunda urna, alcalde y vicealcalde. Tercera urna, prefecto provincial. Cuarta urna, concejales cantonales. Quinta, consejeros provinciales. Sexto, diputados nacionales. Y séptimo, diputados provinciales. Y las 7 se sabía. Mesa número 3 del Sagrario, número 4 del Sagrario, número 5 de Febres Cordero, de Jimena, etcétera. Todo el país sabía.
y a la medianoche estaban todos los datos. Pero viene la revolución ciudadana, es que computarizan y desaparece la transparencia. ¿Usted conoció Primero, antes al doctor Delgado? Al doctor Pozo, digo. yo lo conocí, claro, él trabajó en la Universidad de Cuenca. No fue alumno mío. Pero compañero yo fui de profesor de materias económicas en la Facultad de Economía y él estudió en la Facultad de Jurisprudencia. Pero él trabajó, entiendo, en odontología. ¿Usted vería en él qué? ¿Él es un hombre de confianza del gobierno? O porque se lo ve que reflexiona bien y todo. Y yo pienso que él es una persona que es víctima de 100.000 presiones. Ya. Tengo la impresión que le quieren a toda costa hacer que él lea guiones predeterminados. Y a la vez tiene la contradicción de que él sabe de que está jugándose una de las cartas más importantes de su vida. Claro. Porque donde no actúa honorablemente y no logra romper muchas de las cosas, se va a quedar se queda realmente marcado, en condiciones deplorables. Y la otra posibilidad es que le maltraten sus propios congéneres. Pero el día de ayer ya la vicepresidenta, la señora Aguiñaga. Vicepresidenta del Consejo, doña Nubia Villacís, sí, pero entiendo ya que le estaba... reclamó. Bueno, ¿Podría que sustituir al doctor Pozo? ¿Usted cree que esa aquí puede ser pueden hacer una todo, estrategia? perdóneme, ellos tienen la mayoría. ¿Pero qué espera usted que pase? Mire, de todo lo que usted ha investigado, todo esto que está en juego es tremendo. No lo que usted nos existe dice. en el Ecuador, lamentablemente, un mecanismo idóneo para lo que significa que no haya una manipulación. Mire, el propio Partido Social Cristiano puso una comunicación al doctor Juan Pablo Pozo Bamonde, en aquellos dicen que advierten que técnicamente sería posible que un enlace intermedio entre los recintos y los servidores del CNE permita modificar imágenes y alterar los resultados. Sí. Yo no me explico cómo es que los señores que fueron candidatos, los partidos que estuvieron ahí, y que además de eso, no el caso de Creo, ¿por qué no piden la copia de las actas, las originales? Porque desaparecieron además la tercera, primero. Claro. Segundo, los datos que llegaron luego de que escanearon, donde podían manipular, ¿por qué no piden? Es más, hay un estudio del mismo equipo técnico de la ciudad de Cuenca, de los arquitectos e ingenieros que le he hecho relación. Y ellos han establecido que en la votación nacional, por ejemplo, existe de 5.5 a 6.5 aproximadamente. Y existen provincias, y me han dado la lista, me leyeron. Por ejemplo, 6.5 Alianza País, 6.5 Creo. 6.3 el uno, 6.3 el otro, quitando la lista, el primero de la lista. Claro. ¿Sí? Es decir, como que ha habido una especie, no quiero pensar que ha habido un acuerdo, pero eso lo deberían investigar, pues. Otra cosa, ¿cómo es que están aceptando que tenga la mayoría Alianza País cuando eso es dudoso? Perdóneme, el día de las elecciones. ¿Entraron a recintos electorales o no candidatos? ¿Y cuál era el grito de la masa? Perdóneme, ¿dónde está el apoyo social? Y desde el punto de vista de la lógica, a ver, ¿votarán los indígenas y campesinos? ¿Votarán los maestros con 40 horas de jornada ahora? ¿Con bullying laboral? ¿Votarán ahora los médicos? ¿Votarán los abogados? ¿Votarán los ingenieros? Pero ayer nomás marchaban una red de maestros. Pero perdóneme, pues esa es una red que todo el mundo sabe que se creó deliberadamente en contra de la UNE, que es una de las técnicas que tenía Adolfo Hitler. Pues perdóneme, revisemos las técnicas del nazismo, revisemos las técnicas del fascismo de Mussolini, las técnicas de confrontar a las manifestaciones. ¿Quién creó en Alemania la SS y la SA? Y utilizaron para atacar a toda manifestación que había por libertades democráticas en Alemania, pues. ¿Y quién tiene aquí el Código Orgánico de Entidades de Seguridad que crea 5 grupos al margen de Fuerzas Armadas y al margen de la Policía Nacional? A ver. ¿Cuál es la alternativa entonces? Perdóneme. ¿Hay una alternativa? Yo pienso la segunda vuelta, y usted dice que todavía no está seguro. Claro, no se han proclamado los resultados. Sí, podrían en lo que desconocer es... al propio presidente del Consejo Nacional Pero ¿no Electoral. creo que eso sería ya un exceso? Y perdóneme, yo le hago una reflexión. ¿A quién le interesaría irse diciendo que le han suspendido el periodo, que no ha podido entregar todos los documentos? Lo lógico sería que no les dejen salir. Ya. Dice la Constitución que debe quedarse un año después de concluido el periodo. Pero vamos a ver si antes del 15 de mayo desesperadamente no piden permiso para alargarse, pues. Vamos a ver primero. Segundo, tienen que rendir cuentas, pues. Señores, han manejado 400.000 millones de dólares. La mayoría de los analistas no ve el artículo 292
que dice que no estará en el presupuesto del Estado el dinero de la Seguridad Social. El año pasado fue 7.699 millones el presupuesto del IES, más el Banco del IES, más la banca pública. No está el Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador, no está la Corporación Financiera Nacional, no está el Banco del Pacífico, no están las empresas públicas, no está Petroecuador, no está Petroamazonas, no está el sector eléctrico, el sector de telecomunicaciones, la CNT. No está ahí el Banco del Pacífico, que me olvidaba. No está ninguno de los organismos seccionales. Si sumamos todos, son más de 400.000 millones, primero. Segundo, hay una deuda de más de 50.000 millones. Dicen, ahí están las centrales hidroeléctricas, pero son hechas al fío, con deuda. ¿Qué tal si viene el papá en una visita a su familia y les deja regalando una... desde la refrigeradora, computadora nueva, un carro nuevo? Cambia todos los electrodomésticos. Pero va dejando fiado, pues. ¿Qué es eso? Perdóneme. Yo pienso que los sectores populares tenemos que diseñar una política propia. Aquí le voy a hacer una pregunta antes de continuar con esto que vale la pena enfrentarlo, porque nos va a tocar enfrentar. Sí, señor. ¿Usted por quién está pensando votar? La disyuntiva en la segunda vuelta es Moreno o Lasso. Verá, yo pienso que no puedo. Y no le puedo decir, no cabe votar por Alianza País. No cabe. Que ha destruido todo lo que es organización popular del país. Él ha podido hacer lo que no hizo ni Febres Cordero, ni Sixto Durán, ni Mahahuat, ni Gustavo Noboa, ni Lucio, ni nadie. Él ha sido el gran destructor de las organizaciones que resistieron para que en la época del primer neoliberalismo no se venda el sector eléctrico, no se venda telecomunicaciones, no se venda el petróleo. Ahora él entrega todo y ahí está la legislación, pues. Primera cosa. Segundo, toda la política represiva del país, que por razones de tiempo no hago relación, ¿sí? Ha hecho este gobierno. Tiene incluso un reglamento con el cual se puede intervenir. Claro. Las llamadas telefónicas, el internet, todo ha desaparecido, la intimidad del Ecuador, perdóneme. No solo eso, tienen legislación represiva como el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, que es además permisivo de determinados delitos en la que ellos podían haber analizado que les podrían juzgar. Diego, pero cuando dicen las organizaciones sociales, a algunas que usted asesora, no debemos votar por Alianza País, pero ya la opción está dada entonces. Pero espérese, ¿Usted se arriesga a votar por Guillermo Lasso? Dependerá. Yo pienso que esto tiene que resolverse. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve? El señor Guillermo Lasso ofreció de que las reformas del día 3 de diciembre del año 2015, en la que meten mano en las Fuerzas Armadas, en las que quieren destruir lo que queda de derecho de opinión. Pasaron como enmiendas. Sí, señor. Esa van a consulta, dicho él. ¿Dijo eso el señor dijo Guillermo Lasso? ¿Por qué se está olvidando? Creo que está faltando un poco de fósforo para que no se olvide. No, dijo eso, Diego. Pero esperemos que cumpla. Creo. Pero ahí tiene un problema, Diego. ¿Cuál? La Corte Constitucional. No le va a autorizar. Por eso. La Asamblea tampoco, si ya tiene si tiene la Asamblea en contra, le pueden votar diciendo que ha abandonado las funciones de presidente. Por eso. Artículo 145. Además, Correa está vivo en la Asamblea. Pero y puede regresar. Y él acaba de decir que no van a poder hacer lo que han ofrecido. Sobre todo esto. Porque tiene la Asamblea. Y entonces, señor Lasso y todos los partidos políticos están cometiendo un error monstruoso al permitir que se consolide una mayoría de origen espurio. Tendrían que declarar nulas las elecciones. Aquí están los datos del INEGA, que está, mire, la Comisión Nacional Anticorrupción. Toda la información, todo está justificado, hasta la última coma. ¿Cómo es que tiene valor? ¿Quién nos da la razón? Tenemos los datos, tenemos la razón, pero en derecho... El que está secuestrado el poder político. Entonces hay que buscar la salida, digo. Mire, ¿y cuál es la salida entonces? Debería haber una Asamblea Nacional. Esto que usted nos ha dicho es la realidad. El artículo 444 permite que con el 12% de firmas pedir una consulta. Pero aquí cuando los jóvenes de los Yas Unidos pedían, no les dieron paso porque aquí hay una dictadura, pues. La dictadura tiene la misma metodología que tuvo Mussolini y Hitler para cogerse el órgano legislativo. Con el órgano legislativo dan represión, leyes represivas y se toman todos los poderes. Tal cual, Diego, tal cual. Sí, entonces, digamos, aquí el señor Lasso, por ejemplo, está viendo, mire. ¿Cuál es la salida? Bueno, yo pienso que habría la posibilidad de hacer alguna consulta. Más allá de la Corte Constitucional. Pero espere un ratito, ¿qué hizo Fabián Alarcón luego de que tomó las medidas?
Después que tomó las medidas, dijo, señores, yo le pido que el pueblo resuelva. ¿Qué es lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República? Permítame que le lea. Verá lo que dice el artículo 1 de la Constitución. A grandes males, grandes remedios. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Artículo 11, numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. En materia de derechos y garantías constitucionales, numeral 5 del artículo 11, dice, las servidoras y servidores públicos, administrativos y judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Pero yo creo que hay aquí distintas interpretaciones, claro. Aquí hay que sobrevivir como nación primero. Le diga por qué le señalo. Todo lo que significa educación. Ya no hay un solo normal en el Ecuador. No hay una sola facultad de filosofía en el Ecuador. Están haciendo la Universidad Nacional de Educación, donde desde el rector es extranjero. Allí están gente de 20 países, hay 86 doctores y todo lo que usted quiera. Que hay que preguntarles a estos señores, que habrá que ver si además no son de hermandades secretas de extrema derecha. A ver, tomémosles un examen. ¿Quién era Simón Bolívar? ¿Quién era el mariscal Antonio José de Sucre? No, pues este es el pasado. No, pues, pero perdóneme. Quisquis, Caricuchima, Atahualpa, Rumiñahui. Pero ¿y para qué tiene que estudiar? Pero les van a decir que no, señor, un pueblo sin historia es como un árbol sin raíces. Esa es parte de la globalización, pues. ¿Cuál es el objetivo central que diseña el príncipe Bernardo en 1954 cuando convoca la reunión del Club Bilderberg? Dice que el primer gran problema es justamente el criterio de las ideas nacionales, las ideas patrióticas. Como hay el empeño de destruir en el campo educativo, por ejemplo, sacaron a todos los profesores. Pero le han puesto, Diego, en cambio, como imagen de recordación de las luchas, a todos los que eran Alfaro Vive, a todos los luchadores sociales, ¿no? Yo quiero recordar algo. El único apóstol que le besó a Jesús, ¿le vendió o no? El único que le besó. Pero dicen que era para que se cumplan las escrituras. Señor, cuando menos Judas tuvo el decoro de no gastarse la plata, fue a devolver. Y dijo, he vendido a un hombre inocente. Aquí no es un hombre, es un pueblo, es una nación. Y como quieren destruir la nación, hemos decidido constituirnos un grupo de ecuatorianos y formar un frente que se llama Ecuador Libre y Eterno. ¿Quieren destruir? No, señores. Aunque nos muramos los que estamos hoy día peleando, ellos proseguirán con nuestra causa. Y usted forma parte del Frente de Defensa Nacional también. Claro. Este frente, ¿usted cree que estarán preparados para, en busca de lo que nos acaba de decir, defender la patria, la nación? Todo hombre y toda mujer de este país que ame al Ecuador lo defenderá. ¿Y estarán dispuestos a votar por Lazo, que es la opción? Yo entiendo que algunos de ellos probablemente sí. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Porque ellos tienen esperanza como la siguiente. Una razón que Lazo signifique la ventana de salida, por lo menos de esto que usted nos ha descrito. ¿Y cómo recuperamos la democracia? De Gaulle era francés. Ya. Para salvar Francia, De Gaulle peleó en las filas de Inglaterra. Los partisanos que resistían al fascismo. Habían griegos que peleaban junto a Tito bajo lo que era la causa, la bandera yugoslava, lo que sería luego la bandera yugoslava. Los partisanos italianos pelearon bajo lo que significaba altos mandos de la resistencia francesa, ¿o no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando había el proyecto de dominación fascista sobre la humanidad, se juntó no la gente que estaba con Stalin, la gente que estaba con Churchill, que era anticomunista, y la gente que estuvo además con Franklin Delano Roosevelt. Señor, si está de por medio mi país, evidentemente, no tengo mucha opción pues para discutir, pero no puedo tomar una decisión individual. Ya. Nosotros nos formamos en el socialismo. Pero la razón diría, usted está entre defender la nación, lo que no representa, según lo que nos ha dicho usted, Alianza País. Entonces, la otra opción han desmantelado todas las instituciones, hasta Fuerza Armadas. Usted está pensando en que para tomar una decisión de estos sectores de izquierda radical, hay que pedir qué al candidato que representa lo Primero contrario. Tiene que haber una discusión entre las organizaciones populares. Pero no queda mucho tiempo. No importa, no coge mucho tiempo. ¿Debería o no el candidato Lazo, si que quisiera ganar, plantearle al país,
señores, yo voy a anular lo que el fascismo ha hecho. Por ejemplo, que haga una lista ilegalizaron la UNE. Ya. ¿Por qué no tienen derecho a los maestros a organizarse? Si eso lo garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso puede resolverlo vía decreto. Podría. Otra cosa. Ya. ¿Podría o no llamar a una Veamos Asamblea qué hay. Nacional? Si puede. Si puede. Presidente de la República. Sin que la Corte Constitucional le dé paso. El artículo Y con 444 permite. Y con este Consejo Nacional Electoral. Es que para reformas necesite criterio de ellos. Pero para la Asamblea consulta, ¿no? Nacional Constitucional no necesita eso. Ni ¿no? de la Asamblea. Ni de la Asamblea. Puede hacerlo él, Ni los 2 de la tercios de la Co- Asamblea, y solo o el le 12% de ecuatorianos. Solo le manda a la Corte Constitucional. Le avisa. Miren, nosotros tenemos incluso propuestas de artículos Ya. para la Asamblea o para recoger firmas. Por ejemplo, estamos resueltos con el 1% de firmas, se puede plantear una reforma. Artículo 442 de la Constitución. ¿Qué queremos plantear nosotros, los que estamos en este frente Ecuador libre y eterno? Permítame, le leo. Uno de estos se nos artículos. está yendo el tiempo, pero uno de los que artículos se es justamente una para que no propuesta. regrese Correa. Y le voy a mostrar cuál. Aparte Al de que eliminar la elección. no, si es que el señor Lazo Definitiva, cumple de la que se reelección, anulen, ya. allí está la reelección garantizándola Ahí a está, él. Es una claro. posibilidad. Permítame este artículo. El pueblo ecuatoriano recupera para sí la propiedad absoluta y control exclusivo, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del petróleo, minas, tierras raras y gas ubicados en el territorio de la República, en sus aguas territoriales y mar adyacente, así como el sector eléctrico, telecomunicaciones, biodiversidad, agua potable, agua de riego, ríos, vertientes, riberas y playas, puertos, aeropuertos y carreteras de todo el país. El pueblo ecuatoriano proclama y reivindica para sí toda la riqueza ictiológica y pesquera ubicada en sus aguas territoriales y mar adyacente y lo declara patrimonio alimenticio irrenunciable y exclusivo de su nación. Las tierras de la República y los territorios ancestrales son propiedad y patrimonio de los ecuatorianos y es un elemento fundamental e intransferible, imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria de la sociedad. Pero Diego, eso casi parece el manifiesto del Partido Comunista. No, señor. Si la patria, es que si el pueblo no tiene sus manos, mire. Pero Diego, ¿y la democracia? No, es que eso tiene que defenderse. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber la garantía de la independencia de las funciones. Claro. Pero ¿de qué vive un país? ¿De qué vive Chile? Chile vive del cobre. El milagro chileno no se explica si no es con la recuperación de la riqueza de Chile. Ni Pinochet entregó el cobre de Chile. Y con los gobiernos de la concertación, el dinero para el desarrollo del sector agroindustrial y del sector industrial es el de los recursos naturales. No estamos diciendo que el petróleo servirá para los trabajadores solamente, no, para el desarrollo productivo del país. ¿Cómo es posible que un país desarrolle con una lluvia de impuestos, pues? Le están colapsando la economía nacional, que es uno de los objetivos de la globalización. Le han endeudado tanto al país, ¿para qué? Para hipotecar su futuro. Revisemos lo que pasó en Grecia. Es decir, el Ecuador tiene ya hasta las leyes para poder, disque, garantizar la deuda. Pero Diego, al poner todo lo que está ahí, recupere el pueblo. No tenga recelo, no tenga miedo, porque tiene miedo Francisco. No miedo, lo que le pido es que reflexionemos. Plantearle a un candidato que está peleando una segunda ronda. No, esta es la propuesta de los sectores populares. Pero decir que haga de él eso, para que los sectores populares... Él puede convocar a la asamblea, nada más. Ya. En la asamblea constituyente... Puede ser la constituyente, claro. ¿Usted comparte con lo que decía Enrique Ayala, que la salida es una asamblea constituyente? Lo propusimos en el año 2009, cuando era candidato a la presidencia. Yo dije que esa reforma... Pero le van a decir otra vez... No. Primero, la Constitución de Montecristi no es original. Tuvo una cantidad de adulteraciones. Yo he leído la denuncia que hizo el abogado León Roldós, la economista Marta Roldós y el señor coronel o general Lucho Hernández. Luis Hernández. Los tres presentaron y demostraron las adulteraciones. Mire, aparte de recuperar la riqueza, ¿de qué vive un país? De la riqueza. ¿Cómo ha vivido México después de las medidas que tomó el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938? De la nacionalización del petróleo y ahora los clones de Correa como Enrique Peña Nieto están entregando todo, pues. Mire, hay dos maneras de saquear un país. Uno, yo le colonizo o le coloniza el colonizador. ¿De qué manera? Tomándose militarmente. ¿Cómo se tomaron Irak? ¿Cómo se tomaron el gas de Afganistán? ¿Cómo se tomaron Libia? Y otra,
es poner un alfil de las multinacionales para que gobierne. Dígame, ¿qué queda en el Ecuador luego de que se va Correa? Los puertos de manos extranjeras, petróleo en manos extranjeras, minas en manos extranjeras, van a vender TAME, van a vender la flota petrolera ecuatoriana, entregaron las fábricas de cemento, las últimas que quedaban, la Huapán y la Chimborazo, entregan absolutamente todo. Dígame qué queda en el país luego de Correa. ¿Cómo vamos a apoyarle a Correa? Pero cuando menos no le vamos a pedir al señor Lasso que él ayude a hacer lo que él tiene otra forma de pensar, no. Pero dennos la oportunidad de pelear, de recuperar el país. A ver, señor, esta es una lucha entre el fascismo y una posición de otro género. Y no es que desconozcamos cuáles son las características del señor. Porque si usted toma la revista Vistazo del 17 de diciembre de 1998, cuando él era gobernador del Guayas, en una manifestación metió 110 presos, incluyendo al presidente del Colegio de Médicos, al doctor Ollahague, pues. Pero yo creo que en esta hora triste, si a un hombre o a una persona ¿podría representar una salida entonces? Dependiendo qué planteen, cuál sea un acuerdo político. No, no puede ser un cheque en blanco, no señor. La salida. Pero si a usted le pregunta cómo quiere morir, fusilado o envenenado, ¿qué dice? Prefiero morir, pero de viejo o peleando. Por supuesto, sí señor. Hasta viejo, entonces, pero peleando. En esas dos opciones yo pienso que hay que meditar bien. Es decir, no puede la gente también decir, a mí que me importa el país. No. Hay un proyecto tenebroso. Hay un proyecto que ha tenido los mecanismos para asaltar los procesos electorales y lo podemos demostrar documentadamente desde el 2009 para acá. Hoy en la mañana el señor doctor Lucero, que le hice la pregunta que le estoy haciendo a usted, doctor Lucero, ¿y entonces qué? ¿Por quién va a votar? Dijo, por Lasso, no me cabe duda. Este momento no es del pensamiento ideológico. Vamos primero a rescatar el país y voy. La pregunta suya me hace acuerdo de una frase de Cristo, de Getsemaní. Y que yo pienso que él vio lo que era la política del Ecuador en los días del fascismo del siglo XXI. Y dijo, Señor, aparta de mí este cáliz. Pero es un cáliz que hay que tomarlo, ¿o no? Digamos, en función de la República hay que pensar todo. No hay que prioritariamente rechazar, pero deben haber acuerdos. Lo primero que usted dice es no a lo que está pasando. No, eso no puede seguir. Y tenemos que resolver con este candidato el país, sí, señor, con algunas condiciones. Yo pienso que incluso aunque se pierda en la pelea, mire, Bolívar perdió 17 batallas. El coronel Aureliano Buendía, de 100 años de soledad de García Márquez, perdió 31 batallas y seguía peleando. Yo creo que hay que pelear en la vida, no solamente en condiciones difíciles, incluso sin esperanza hay que pelear. Hay que pelear, es el destino. Usted ha demostrado eso. Bueno, toda la vida nos ha tocado eso. Y en esta pelea, las ha ganado también, pues no hay que desconocer, Diego. Bueno, también las ha ganado, sí. Me han vuelto ñato y me han dejado el mapa de Europa en la cabeza con tanto golpe. Pero Diego, ¿este es un momento especial o no? Terrible, no especial. Terrible. Yo pienso que se acerca un apocalipsis al Ecuador. Sí, señor, es dificilísimo. No puede manejar el petróleo, no puede manejar usted las minas, que deberían estar en manos del pueblo ecuatoriano. La telefonía está en manos de las empresas extranjeras, sí, en manos de compañías extranjeras. El alfil de las multinacionales, bajo el discurso sabatino del amor a la patria, entregado todo. Entonces yo le hago aquí una pregunta. ¿Y le han tolerado los que decían que eran de izquierda? No, señor. Nosotros somos la izquierda, nosotros no estuvimos nunca con Correa. Yo fui candidato contra Correa cuando sectores que se decían de izquierda estaban en el sobaco de Correa. Y cuando me dijeron si estoy loco, dije no estoy loco, todo lo contrario. Esta es la lucha más importante de mi vida, dije, porque es una lucha por defender una ideología, por defender una causa por la que han muerto millones de seres humanos. Es la causa de Pablo Neruda, es la causa de García Márquez, es la causa con la que se identificó el propio Albert Einstein. Él tiene un trabajo que escribió en 1948, se llama ¿Por qué el socialismo? Si yo le sacara la lista de los artistas, de los escritores, de los músicos, de los científicos, de la gente que luchó en la Segunda Guerra Mundial como Julius Fuchs, la mayoría de los partisanos que resistieron al fascismo eran gente de ideas socialistas, pues. Los republicanos de España que eran socialistas, la gente de Allende, que es el revés, la antítesis de quien está usurpando y mintiendo aquí. Pero Diego, ahí Carrillo ayudó a Suárez para salir en el pacto de la Moncloa. Pero Suárez no era del Opus Dei, para empezar. No, pero es que lo que pasa es que si les vamos a poner todos los pelos... yo no tengo ningún reparo en esa función. Yo pienso que es la hora de intentar salvar la República. ¿Tendremos algunos Carrillos aquí?
Bueno, yo pienso que no se trata de ser Carrillo. Carrillo era en la realidad de España. Por eso. Pero a mí más me gustaba lo que hacía Jorge Seprún, que después lo votaron. No importa. Claro. Los hombres que no se subordinan pueden irse. Pero Seprún también ayudó. Sí, claro. Estuvo en el pacto de la Moncloa. Pero yo le hago yo le estoy planteando, yo le hago una propuesta, mejor dicho, una reflexión desde la perspectiva de los socialistas que estamos hoy, entre otros sectores más, porque es de convergencia democrática, plural, amplia, en el Ecuador eterno y Ecuador libre y eterno, ¿sí? Nosotros le queremos hacer una propuesta al país, con cariño, con devoción. Parte de esa propuesta, Diego, es salvarle al país. Pero nos gustaría conversar con él. Y además no está ganado. Ellos tienen el Consejo Nacional Electoral. Ellos con ese Consejo Nacional Electoral se acaban de llevar la mayoría y no hacen nada, están viéndose la cara. ¿Por qué no van y averiguan los votos en las urnas? ¿Por qué no van y averiguan y les siguen las acciones pertinentes a los que están marcando? Yo he visto siquiera 30 personas distintas en el internet que están marcando dentro de un carro, sentados en una silla, en un mall, en una cantidad de partes, y las denuncias son múltiples. Diego, no ha habido proceso limpio. Se nos terminó el tiempo y no he logrado que diga usted por quién va a votar. Lo que se ha dicho es por quién no va a votar. ¿Por quién no voy a votar? Sí, por quién no va a votar. Y eso, lo otro eso tengo queda que pensarlo queda la esperanza de que, porque si no todos van a pensar así, no me representa del todo, ¿qué hacemos? No. Yo sé de que déjele un mensaje, Diego, pero yo pienso que podría haber un acuerdo. A ver, ¿ya? ¿Por qué el señor Lasso no se compromete en llamar a elecciones luego de que se haga la consulta, ¿sí? En la que se anulen las reformas mañosamente metidas con los 100 asambleístas, en las que permite la reelección? Y yo le hago una propuesta adicional. Mire, esto puede también declarar nulas las concesiones, lo que no va a hacer. Pero, por ejemplo, no podrán ser candidatos, no podrán ser, por voluntad del pueblo, a ninguna representación popular quienes se hubiesen favorecido o lucrado del proceso de sucretización, dolarización, atraco, salvataje bancario, privatizaciones y concesiones. Con eso usted les acaba de dar otra vez. Ahí están, pues, los que se enriquecieron antes y todo. No, señor, y entonces tienen que borran los que demostrar. han enriquecido Ahí tienen que ahora. demostrar, perdóneme. Yo escuché hoy día atentamente la declaración de Eduardo Valencia. Y ayer escuché dos argumentos adicionales que me parecen justos. El señor presidente, si sabía que tenía responsabilidad el señor Lasso, él es el dueño de la corte. Podía haberle. ¿Por qué no hizo nada? O le aplicamos también el artículo 42, literal 1, literal B, sobre la responsabilidad como autor. ¿Por qué no hizo nada? Primera reflexión. Segundo, ¿por qué le fue a visitar 4 veces cuando era candidato en el año 2006? Pues está publicado eso en el diario El Comercio. Y él mismo ha admitido, en varias partes lo ha dicho. El señor Lasso ha dicho. Entonces, perdóneme, yo le hago una pregunta. No deben manejar la mentira, pues. No deben manejar la mentira. ¿No y lo que está diciendo Eduardo que... Valencia me pareció muy importante hoy día. ¿No le parece que Moreno es distinto? Yo pienso que el señor Moreno tiene una herencia terrible para él. ¿Qué pasaría si al señor Phelps, el famoso nadador, en los 100 metros libres viene alguien y le pone una manta de acero encima? No importa cómo. ¿Sabe qué marca es esa manta de acero? Glass, para empezar. Segundo, dice algo y sale el dueño de todo lo que se considera, incluso de las opiniones de la gente, y le dice: no señor, usted no puede opinar contra las escuelas del Milenio que valen 7 millones, aunque ahora están haciendo unas de menos de 1 millón. Por ejemplo, lo de la educación, hay 889,000 jóvenes menores de 29 años. No señor, yo tengo la documentación y le voy a dejarle aquí. Vamos a hacer. Siempre nos queda pendiente un montón de cosas. Pero acuérdese. Gracias a que siempre nos acordamos, Diego. La última vez que vine acá usted me invitó, sí señor. Pero, por ejemplo, estas cosas debieron salir antes de la campaña para poder advertir a los partidos. Y ahora, permítame decir a los partidos, señores, ¿por qué ustedes están aceptando una mayoría más que dudosa? ¿Cómo puede pensar que el pueblo es tan ciego, tan miope, para ir y votar para los responsables de una lluvia de impuestos? Y además están haciendo maniobras como la siguiente, y con esto concluyo. Están queriendo hacer aparecer que un dirigente del CREO, por ejemplo, les ha insultado a los manavitas. Señores, es absolutamente posible remedar una voz. El señor Julio Zavala
canta con la misma, las tesituras de voz y cantidad. Entonces, a mí me parece de que no deben jugar con esos procedimientos. Yo no creo que ningún ecuatoriano, ninguno, puede ofenderle a los hermanos de Manabí. Y pienso que los hermanos de Manabí no votaron por los verdugos. No votaron. Quienes pudieron manipular resultados tendenciosos son los que manejan a otro nivel el poder, la versión y el Consejo Electoral. No el pueblo de Manabí. El pueblo de Manabí vive en el corazón de todos los hermanos del Ecuador. Así es. Gracias, Diego, por acompañarnos, por mantener esa verdad y esa lucha permanente que se reconoce y se agradece siempre, además, ¿no? Podemos discrepar con usted, pero no hay duda de que el aporte permanente está ahí. Nunca, jamás se acabará. Y es el amor por la patria de uno. Hay gente que cambia de pareja, cambia de gusto, cambia de simpatía del equipo de fútbol. Lo que jamás se cambia es de patria. Es de patria. Ha estado con nosotros Diego Delgado Jara, tal cual, él es así ha luchado y yo espero que siga así también, ¿no? Como digo, se puede discrepar, pero está así. Un feliz fin de semana, unos buenos carnavales, nos estaremos encontrando el día miércoles de ceniza, Diego. Esperemos que el país no tenga la ceniza pues como futuro, que tenga la cruz de la redención, que es otra cosa, ¿no? Pueblo necesita ser salvado. Gracias, Diego, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hasta el día miércoles. Muy amable.